Era noviembre del año 2012 en Argentina. En ese entonces cursaba el último año. Iba a una escuela técnica o industrial, no sé cómo se le llame en otros países. Salimos del taller a las 12 del mediodía. El calor era demasiado, por lo que a mis compañeros se les ocurrió salir a beber algo antes de volver a la escuela para tomar las últimas clases. Teníamos una hora para salir a comer, adelantar algunas tareas o distraernos. En cuanto sonó la campana, nos fuimos corriendo a un buffet a 2 cuadras del colegio. Después de los alimentos, uno de mis amigos ordenó una bebida más fuerte para compartir. Yo en lo personal no tomo alcohol, pero para no quedarme fuera del grupo accedí a tomar un vaso. Éramos 11, en total nos sirvieron 2 rondas de 4 botellas cada una. El tiempo se nos fue como agua entre las manos. Al momento en que miramos el reloj nos dimos cuenta que habíamos perdido la hora de vuelta a las clases. No tuvimos de otra más que quedarnos en los alrededores del colegio. Ese era un barrio pequeño pero con muchas áreas recreativas, entre plazas, jardines, parques con juegos y un bosque en los límites. No teníamos absoluta idea de lo que podíamos hacer en lo que daba la hora de salida, así que comenzamos a caminar sin rumbo hasta que nos salieron al paso unas chicas. Gabriela, una de todas ellas, me era conocida. Me acerqué a ellas porque me pareció que sería buena idea invitarlas a dar la vuelta, a pasar el rato. 3 de ellas, incluida mi amiga Gabriela, aceptaron. Las demás se despidieron y continuaron con su camino. Seguimos bebiendo y pasándola bien hasta que llegamos a donde terminaba el poblado y comenzaba el bosque. Ese fue el inicio de una gran pesadilla. El valor que nos dieron los tragos nos invitó a internarnos en la vegetación. Queríamos estar fuera de la vista juiciosa de los vecinos del barrio, por lo que no nos importó caminar al interior del bosque unos 200 metros, quizá fue un poco más. Llegamos a un sitio en donde claramente era punto de reunión de otros jóvenes, ya que por todos lados había latas de aluminio y basura de alimentos. Tomamos asiento en varios troncos que encontramos dispuestos de manera circular. Nos pusimos cómodos y sacamos los celulares para reproducir música. Al cabo de una hora de echarnos miradas, Gabriela y yo nos alejamos un poco del grupo para tener un poco de privacidad. Recuerdo que no nos separamos lo suficiente, ya que por momentos podía seguir escuchando las voces y las risas de mis compañeros. La situación se puso romántica casi de inmediato, sin embargo yo no me podía entregar de lleno, ya que en todo momento sentía que alguien nos observaba. La ropa nos comenzó a estorbar, nuestros cuerpos sudaban, su piel desnuda abrazaba todo mi ser. Por momentos no podía pensar en otra cosa más que en ella, pero de pronto un ruido extraño apareció a mis espaldas. Ambos miramos asustados, pero no había nada ni nadie con nosotros. De hecho, poniendo un poco más de atención, notamos que la música, la charla, las risas del grupo se habían disuelto con el rumor de la vegetación. La falta de ruido nos preocupó y nos provocó inquietud. Gabriela se vistió en segundos y se levantó para ir conmigo de vuelta al claro, en donde momentos antes se encontraba mi grupo de amigos. Al llegar no encontramos rastro de ninguno. Revisamos nuestros teléfonos solo para verificar que nadie nos compartió los planes de moverse a otro lugar o retirarse cada quien por su parte. Tan solos como estábamos, ya no se sentía seguro ni parecía atractivo seguir ahí. Decidimos salir del bosque tomando un sendero que medio recordábamos haber caminado de ida. Aquella vereda casi había desaparecido por completo gracias a que la tarde empezaba a convertirse en noche. Caminamos unos 10 metros más o menos hasta que la voz de un hombre nos hizo detenernos. Alguien gritaba desde el claro en el que estábamos reunidos. Rápidamente lo reconocí, era Gustavo, mi mejor amigo, me llamaba con gritos desesperados.
Volvimos al claro de inmediato, pero no encontramos a nadie. No quería caer en la desesperación, especialmente porque estaba en compañía de una dama y debía cuidarla, pero lo que estaba ocurriéndonos poco a poco empezó a cambiar mi humor. Saqué el teléfono celular para llamarle a Gustavo, pero tras varios intentos me di por vencido. Tan pronto regresamos al sendero, los gritos volvieron, solo que esta vez no pudimos determinar de qué parte del bosque venían. Por más que nos quedamos quietos, nos fue imposible encontrar entre los árboles a la persona que hacía tales ruidos. Gaby estaba notablemente asustada, por lo que mi prioridad en ese momento era sacarla del bosque. Seguimos adelante, evitando poner atención a las extrañas voces y los escalofriantes gritos que poblaban aquella área solitaria. Ella caminaba detrás de mí, siguiendo de cerca cada uno de mis pasos. De pronto escuché un grito desgarrador muy cerca de mi oído. Alguien venía siguiéndonos. Era un hombre alto, casi de 3 metros. Al verlo e identificar que no era ninguno de mis amigos, ni siquiera alguien conocido, nos echamos a correr desesperados. Al salir del bosque nos encontramos a los demás parados en la vereda de enfrente, mirando el inicio del sendero, esperando el momento en que apareciéramos de vuelta. La cara de todos ellos era de miedo. Supuse que había sido porque escucharon a Gabriela gritar de horror, pero no fue eso lo que los asustó. Casi una hora atrás, cuando Gabriela y yo nos separamos del grupo, todos vieron que un sujeto salió de entre los árboles y se fue siguiéndonos. Ellos aseguran que nos gritaron para advertirnos, pero te puedo jurar que ni mi amiga ni yo los escuchamos nunca. Dicen ellos que aquel hombre ni siquiera hizo el intento de pasar desapercibido. Se fue caminando muy cerca, detrás de nosotros. Gustavo, mi mejor amigo, al ver que ninguno de los dos reaccionaba a sus avisos, se levantó y también fue tras de nosotros. Sin embargo, dice que en un momento nos vio desaparecer, esfumarnos entre el centenar de árboles. Siguió caminando en la dirección en la que nos vio marchar hasta que de pronto sintió un fuerte golpe en el pecho que lo tiró al piso. Los demás fueron a su auxilio, lo ayudaron a levantarse y se pusieron a recoger todas sus cosas para marcharse de ese extraño sitio. Gustavo estaba determinado a no irse sin mí. Él y otro chico llamado Daniel quisieron ir a buscarnos, pero una fuerza invisible los volvió a sorprender. Esta vez tumbándolos tan fuerte que les fue difícil levantarse inmediatamente. De hecho, algo arrastró a Daniel de vuelta al claro. Al ver esto, todos salieron corriendo, incluido Gustavo, quien no dejaba de pedir perdón por no haberse quedado ahí para esperarme. Cuando terminaron de contarnos esto, una vecina que vive justo enfrente del bosque y a quien no habíamos notado que atentamente escuchaba la historia, nos dijo que nunca volviéramos a ese lugar. Era un sitio peligroso en varios sentidos, pero además nos alertó de la existencia de una casa abandonada en la que se cometieron horrores y atrocidades durante la dictadura militar que tuvo lugar en Argentina a final de los años 70 e inicio de los 80. El susto que nos llevamos esa noche con el paso del tiempo se convirtió en una obsesiva curiosidad por ver la casa de la que aquella señora nos habló. Por desgracia, esta historia no termina aquí.
Casi 2 meses y medio después, un día de enero de 2013, en vacaciones de verano, nos reunimos. Hablamos por teléfono para recordar lo que nos había pasado y para comentar y planear la visita a la casa. Queríamos verla, queríamos saber si había riesgos. Como todos los jóvenes, creíamos que si había algo mal, solo con correr nos bastaba. Acordamos vernos un sábado por la tarde pasando el mediodía. Supuestamente todos iban a asistir, incluso Gabriela y sus amigas, pero a la mera hora solo llegamos 4: Gustavo, Daniel, Jorge y yo. Estuvimos esperando cerca de 1 hora, pero nadie apareció, así que entramos al bosque. Todos llevábamos herramientas, en mi caso varios destornilladores, alicates y pinzas, además cargábamos con linternas de mano. Cuando estuvimos a unos 25 metros de la entrada del bosque, se nos ocurrió empezar a marcar los árboles para no perdernos al salir. Jorge y Daniel tenían cinta aislante y con eso le daban vueltas a los troncos para señalar el camino de vuelta. Dentro del oscuro bosque, todo era silencio. Caminábamos despacio, disfrutando la tensión que poco a poco nos iba llegando al alejarnos cada vez más de los límites del barrio. Tuvimos precaución de mirar por dónde nos metíamos y en dónde apoyábamos los pies. Minutos adelante vimos una casa. Estaba como a unos 50 metros de distancia. Nos miramos. Un sentimiento de victoria se apoderó momentáneamente de nosotros. La historia que nos contó la vecina era cierta. Bueno, en parte, solo faltaba mirar el interior para contemplar el peligro prometido. Inesperadamente, Daniel dio un salto, salió del camino, se ocultó detrás de un árbol. Sin saber por qué, nosotros también hicimos lo mismo. Nos quedamos callados un rato esperando ver que sucediera algo. Entonces Daniel nos dijo que vio gente caminando frente a la casa, que para ese instante ya se encontraba a escasos 10 metros de nosotros. Te voy a ser sincero, yo no vi absolutamente nada de lo que él detalladamente describió. Creo que los demás tampoco. La verdad es que todo esto solo alimentó nuestras ganas de ver más. Salimos de nuevo al sendero, nos aproximamos a la casa, que viéndolo bien más parecía un almacén sin ventanas. Tenía más de 10 metros de frente por varios más de largo. No era tan fácil calcularlo con tantos árboles abrazando sus alrededores. Jorge estaba muy asustado, se le notaba en la cara. Constantemente se frotaba compulsivamente las manos con los pantalones para secarse el sudor. De hecho, en un momento nos empezó a contagiar su temor. Antes de ingresar al sitio, él mismo nos frenó, nos suplicó que volviéramos. Francamente, él no era el único que estaba nervioso, pero ya que nos encontrábamos ahí, sentimos que debíamos inspeccionar. Dado su estado, decidimos pedirle que se quedara afuera para avisarnos si veía a alguien aproximarse. Obviamente accedió con gusto. Empujamos la puerta, pero esta no se abrió. Estaba cerrada, pero no atrancada, más bien había algo atorándola. Con un poco de fuerza cedió. Desde adentro salía un aire muy caliente y pesado. La verdad es que no nos animábamos de inmediato a entrar, nos tuvimos que armar de valor. Recuerdo que cuando nos metimos vimos que Jorge se quedó inmóvil en la entrada, tratando de esconder el miedo que lo estaba dominando. Unos pasos al interior encendimos las linternas. En el lugar había estanterías, sillas y otros muebles apilados al centro. Era evidente que no éramos los primeros en entrar a explorar el lugar, ya que había dibujos de grafiti en las paredes y en el techo. Unos cuantos metros adelante nos encontramos con un marco sin puerta.
Al cruzarlo encontramos camillas, vitrinas con vidrios rotos y algunos frascos vacíos. No sé qué impresión les dio a los demás, pero a mí me provocó los más profundos escalofríos. En esa pieza sí había ventanas, solo que habían sido tapiadas con tiras de madera clavadas burdamente en la pared. El descubrimiento rápidamente perdió nuestro interés hasta que de pronto nos pareció ver que algo se movía en el fondo. Era una persona que salió momentáneamente de la oscuridad, caminando de un espacio hasta esconderse detrás de una puerta abierta. Revisamos temerosamente, pero no encontramos a nadie. Una nueva habitación nos llevó a hallar una puerta en la que se podía ver un resplandor naranja salir de una pequeña hendidura encima del umbral, muy cerca del suelo. Cuando la empujamos se abrió sin dificultad. Cuando entramos nos encontramos con que el calor ahí era más fuerte. Al fondo hallamos una especie de cámara de metal con una consola de controles. Gustavo leyó un cartel en la puerta que decía horno. Nos acercamos y este estaba encendido. La gruesa puerta de metal tenía una especie de escotilla redonda cuyo vidrio se encontraba quebrado. Por ahí era por donde salía el intenso calor. Miré adentro, entrecerrando los ojos ya que las olas de calor no dejaban abrirlos completamente. El interior era de aproximadamente 3 por 3 metros. Del piso y de las paredes salían llamas que envolvían completamente la cámara. Quería seguir inspeccionando, pero me tuve que alejar porque el calor me quemaba la cara. En ese momento sentimos que ya habíamos visto suficiente. Dimos la vuelta para ir hacia la salida, pero súbitamente un ruido dentro del horno llamó nuestra atención. Al mismo tiempo escuchamos un grito y la puerta principal se cerró. Corrimos tropezando con todo a nuestro paso hasta la habitación de en medio donde estaban las camillas. Las linternas alumbraban poco, ayudando a que el miedo se volviera intenso, insoportable. Gustavo quiso hablar, pero algo lo tiró al suelo estrepitosamente. Daniel estaba atrás de mí cuando vimos una figura que salió caminando de la cámara de calor. El cuerpo estaba completamente negro, como si se hubiera carbonizado. Esa cosa no tenía cara, solamente una cavidad con horribles dientes. Quise correr, pero esa criatura me tomó del brazo, luego me inmovilizó abarcando todo mi cuerpo. El calor que este ser despedía era intenso y sus fuerzas sobrehumanas. Perdí el aliento por el vigoroso apretón que me dio. Recuerdo que en ese momento escuché a Gustavo gritar en algún lado de la pieza, sin embargo, las linternas se movían erráticamente en todas direcciones. Cuando esa criatura me soltó, caí al suelo exhausto. Quise levantarme, pero entonces sentí un fuerte dolor en el abdomen. Si tienes tatuajes, quiero que te imagines el dolor que provoca la aguja al penetrar la piel. Algo parecido sentí, solo que 100 veces más potente. Quise palparme la carne, buscarme la herida. Sin embargo, una fuerte presión en el pecho me hizo volver a perder el aliento hasta casi quedar inconsciente. Escuché los gritos de los demás y ya es todo lo que recuerdo. Gustavo dice que él llegó hasta la puerta, también había sido herido, pero su complexión era más grande que los demás, por lo que pudo caminar a pesar del dolor. Cuando salió de la casa se encontró con unos gendarmes a la entrada. No logró entender cómo sucedió todo, pues ahí dentro perdimos toda noción del tiempo. Afuera, Jorge estaba inmóvil, no podía creer lo que estaba viendo.
Dice que después de que pasaron 2 horas y nosotros no dábamos señales de vida, se asustó y llamó a las autoridades. Lo siguiente que recuerdo es haber sido arrastrado por uno de los oficiales hasta una ambulancia. Tenía la remera rasgada, el pantalón lleno de sangre y 2 costillas rotas. A Gustavo le vi varios cortes en la cara y los brazos. De camino al hospital llamaron a nuestros padres. Daniel estuvo una semana desaparecido. Cuando lo encontraron estaba casi muerto, deshidratado y todo lastimado. Nunca lo volvimos a ver después de ese grave incidente. Un gendarme de los que nos auxilió nos dijo que no era para nada raro lo que nos había ocurrido. De hecho, unos cuantos meses atrás, una pareja se adentró en el bosque buscando intimidad y nunca más los encontraron. Esta cicatriz me la dejó la criatura que me mordió. Tengo otra más, pero esa me la hizo en la ingle. Supongo que cuando estaba inconsciente, por eso es que mi pantalón estaba empapado de sangre. Gustavo conserva una marca en el brazo y una en la espalda. Los que vieron a Daniel dicen que él estaba realmente cubierto de mordidas. Agradecemos a Pablo Cardoso por compartirnos estas impactantes experiencias. En la descripción te dejo otra de las historias que anteriormente nos hizo llegar. Antes de despedirnos quiero mencionar a Pat Rosas, a Isa B, Ángel Vázquez, Ghost Rosales, Cathy R, Rocco Belmont, Roberto Medina, Mónica Lozano, Alejandra Díaz de León, Víctor Hugo Vigueras, Gael Ledesma y a Silvia Mesa por sus supergracias. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Si aún no te has suscrito, estás a tiempo. Activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.